100 años de la radio en México. Muradi y Carlos Bermúdez Live te quieren invitar a conocer la historia de la radio en México. 2021 en nuestro centenario al aire en la radio. Acompáñanos los lunes de 6 a 7 de la noche aquí en Radio Vital y en todas nuestras redes sociales. Estamos totalmente en vivo y tenemos un gran invitado. ¿Desde dónde? No estoy muy segura, creo que desde la Ciudad de México. ¿Es cierto? Voy primero a decir su nombre, es Juan José Mirós. Es un radioaficionado desde hace muchísimos años, según tengo entendido 30 años, y hace unos días lo escuché dar una conferencia maravillosa y pues le estoy pidiendo que si por favor nos la comparte el día de hoy en el programa, pues con nosotros. Entonces, si todo está correcto, nos dices, si cometí algún error, nos avisas. Juan José, bienvenido. ¿Está correcto todo lo que dije sobre ti? Correcto. Sí, ya llevo, en noviembre de este año cumplo los 30 años como radioaficionado con licencia, pero prácticamente desde niño pues soy aficionado a la radioescucha sobre todo. Oh, qué bonito, Qué bonito. 30 años. Se me hace que yo hace 30 años ni siquiera había escuchado el radio. Entonces les comentaba que precisamente esa ponencia de la que habla pues fue sobre la banda ciudadana o banda civil, como le conocen algunos, y que viene siendo para algunos radioaficionados como su servidor, pues como la escuelita, ¿no? Para después tener acceso a otras frecuencias y a otras bandas donde uno puede transmitir. Sí, qué padre. De hecho, nos gustaría que iniciaras platicándonos qué es la banda civil. Sí, mira, la banda ciudadana tiene su origen prácticamente con los comienzos de la radio, ¿no? Hablamos del siglo XIX, pero la banda ciudadana cobra mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial con un personaje que se llama Alfred J. Gross, si no recuerdo mal. Él desarrolló el primer walkie-talkie o radio portátil de transmisión en lo que se llama hasta la fecha alta frecuencia, en el segmento de 27 megahertz, que corresponde a la banda ciudadana. Como un dato curioso, también este personaje, bueno, pues desarrolló el famoso Viper, que ya no se usa, pero que alguna vez muchos llegaron a utilizar. El famoso Viper, recordarán algunos. Yo lo usé salió un muchos texto. años, amigo, muchos años. Yo era Así niña, es. solamente veía a los adultos usarlo, Sí. nunca lo usé, no me tocó. Pero sí lo recordamos. Sí, ¿cómo no? Sí, bueno, pues esta persona también fue el creador y de la primer calculadora científica también, ¿no? Entonces, este inventor es al que se le debe en gran parte lo que viene siendo la popularidad de la banda ciudadana, porque él durante la Segunda Guerra en Estados Unidos colaboró para la CIA, y en la CIA, bueno, estuvo haciendo estos equipos de comunicación. Termina la Segunda Guerra Mundial. Para 1976 se desclasifica este trabajo que había hecho este personaje, y entonces ya desclasificada toda esa información, él inicia una empresa propia donde empieza a fabricar estos equipos de radio, y se empieza a popularizar en gran parte en los años 70, 80 y hasta la fecha, la banda ciudadana. ¿Qué es la banda civil o banda ciudadana? Se le conoce de las dos maneras. Sí. Es un segmento dentro de toda la gama de alta frecuencia, o HF, como se le conoce con sus siglas en inglés, High Frequency. Es un segmento asignado al uso libre de frecuencias por parte de los ciudadanos. Cualquiera de nosotros, sin necesidad de ningún permiso especial, puede comprar un equipo de estos, montar su antena, el equipo, y comenzar a transmitir en ese segmento que son 40 canales, pero que se ha extendido ya también su uso fuera de esos 40 canales, sobre todo para algo que explicaré un poquito más adelante, que conocemos como diexismo. ¡Wow! Muy bien. Ahora, entre las cosas que estabas platicando en esa conferencia y que me llamaron la atención, fue que cuando empezó a decaer, vamos a hacer como un revolvedero, empezamos con el principio y luego vamos a ir con el final, yo creo. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó a decaer? Escuché que empezaron a hacer mal uso de él, que incluso si les decías como a los jóvenes se ofendían o te ofendían y eran groseros, y empezó a haber como mucho show alrededor. ¿Qué pasó ahí en esa etapa?
Bueno, todavía sucede, pero ya es mucho menor que hace algunos años. Les hablo principalmente de finales de los 90 en México, porque hay otros países donde todavía incluso hay problemas de este tipo, como Chile, ¿no? Wow. Pero en México les estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. ¿Qué Ok. sucedió? Debido a esa libertad para poder transmitir en estas frecuencias, empezaron a utilizarla de una manera comercial. Cabe destacar que hay un reglamento para su uso en México, o sea, sí lo puedes usar de una forma libre, sin necesidad de ningún permiso, pero está prohibido el uso comercial de esas frecuencias, ¿sí? Lógicamente, pues que si quieres hacer uso comercial, paga tu frecuencia aparte, ¿no? Entonces, aquí muchos grupos, sobre todo de taxistas e incluso algunas empresas pequeñas como tiendas de abarrotes, cosas de ese tipo, pero sobre todo taxistas empezaron a tener centrales de radio. El problema es de que muchos de nosotros como aficionados entrábamos a radio experimentar, a platicar con los amigos, ¿sí? Y de pronto pues salían estas personas a decirnos que era su frecuencia, que nos teníamos que ir. En muchas ocasiones, algunas veces les decíamos, oye, estás mal, ¿no? Esto no es así. Uno trataba de mediar palabra con ellos, pero sí, nunca me sucedió, pero conozco personas a las que incluso fueron a buscarlos a sus casas, tratando de triangular la señal, dieron con sus casas en algunas ocasiones y pues sí hubo algo de violencia. Pero Wow. afortunadamente hoy en día, dadas las tecnologías que tenemos, como incluso el WhatsApp, pues ya muchos de estos grupos han ido abandonando la banda ciudadana y está volviendo a recuperarse esa bonita afición, ¿sí? Y radio experimentación y cuestiones de aprendizaje, de cultura y todo esto que nos da también este segmento de aficionados. Vaya, sí se me hizo muy rudo el asunto que cómo puede pasar de un medio de comunicación social local donde todo el mundo puede llegar y participar a ver pleitos de este tipo. Se me hizo muy llamativo cuando lo mencionaste. Y otra cosa que se me hizo muy genial fue que también hablaste de historias de amor, que había chicos que se mandaban sus mensajes románticos por radio. Sí, bueno, es que hay que destacar que la banda civil en sus tiempos de los 70s, 80s, principios de los 90, pues era la red social de aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, en más de una ocasión, pues encontrábamos parejitas hablando y nadie interrumpía. A ¡Ay, qué veces bonito! escuchábamos, nos quedábamos escuchando, pero nadie interrumpía, ¿no? Vaya. Y hay muchas historias donde en las reuniones de radioclubes, pues se conocieron muchas personas. Yo tengo amigos que de esta forma conocieron a sus esposas. ¡Guau! A mí no me toca escuchar muchas mujeres involucradas en asuntos radiofónicos. De hecho, es muy común escuchar que a las esposas no les agrada, ni desde el asunto del coleccionismo, ni desde el asunto del diexismo, ni desde ningún asunto. Entonces se me hace muy genial que haya chicas interesadas y que incluso haya historias de amor que surgen aquí en la radio. ¿Tú cómo ves este rollo de la participación femenina en temas radiofónicos? Sí, sí existe una gran participación femenina, pero en comparación con los varones que nos dedicamos a esto como afición, pues sí es mucho menor. Pero existen, por ejemplo, en el Radio Club al que pertenezco, que es Radio Scouting, es el club de radioaficionados Scouts aquí de México. Hay mujeres, ¿no? Son menos, pero sí hay mujeres. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué a las mujeres no les interesa mucho esto? Fíjense que alguna vez platicaba yo con una radioaficionada cubana, precisamente en aquel país donde tuve oportunidad de conocerla, Gloria Valari se llamaba, ya era una señora grande, ya no está con nosotros, pero platicaba en aquellos tiempos y le decía, tú eres una gran diexista, eres una gran, una gran radioaficionada, ¿no? La palabra que utilizamos o la abreviatura que utilizamos, por ejemplo, en telegrafía para referirnos a las mujeres radioaficionadas es YL, YL, que significa Young Lady, ¿sí? Entonces le decía yo, ella eres una gran YL, ¿no?
pero ¿por qué no hay más en el mundo, no? También en Cuba eran muy pocas. De hecho, ahorita creo que son ya mucho menos las mujeres que antes. Sí. Y ella me comentaba que precisamente se daba pues a esa educación que en muchas ocasiones se nos da como niños y como niñas, ¿no? Estas cuestiones de experimentación, de radios, de andar subiendo y poniendo antenas y cargando toda la herramienta y todo esto, pues como que era más de varones, ¿no? Sabemos que esto no es así, pero bueno, es lo que más o menos ella me platicaba que podría ser una de las cosas que sucedía para que las mujeres precisamente no tuvieran mucha participación, pero la participación está abierta. En México también hemos tenido grandes mujeres diexistas, sí, y actualmente tenemos muchas mujeres y niñas. Por ejemplo, nosotros al ser un radioclub de scouts tenemos niños y hay una niña que es muy activa, la hija de un amigo que mando saludos, le decimos Tito, Tito. su hija es muy activa, los demás son varones, ¿no? Pero es la niña que tenemos en el Radio Club y es muy activa, a veces hasta más que los niños. Guau. Entonces sí está en nosotros el ir desarrollando esta nueva fase, por así decirlo, del buen uso de la banda ciudadana, nuevamente como una red social, pero también, como les decía hace rato, una escuela para que posteriormente los niños, los jóvenes, vayan aprendiendo sobre la radio experimentación, vayan participando y aprendiendo a transmitir, a hablar en el micrófono, ¿sí? Y también con esto ya más adelante puedan tener acceso a sacar lo que en México ahora llamamos concesión, antes licencia de radioaficionado, que ya es una licencia física que nos da el IFT, perdón, en este caso, ¿sí? Y nos da un indicativo para que podamos transmitir en muchas otras frecuencias más y modalidades de transmisión AM, FM, banda lateral, telegrafía y todo el montón de sistemas digitales que tenemos ahora. Uy, qué padrísimo. Nada más como para cerrar con el tema y darme una idea en números. En su agrupación Radio Scouting, ¿cuántos hombres hay, por ejemplo, y cuántas mujeres habría en comparación? Hombres somos aproximadamente, si no me equivoco, entre los que tenemos en otros estados de la República, somos 14 nada más. Ok. Y mujeres, contando a la niña, ¿sí? Son 3. Sí, hay mucha diferencia. Sí. Perdón que te interrumpa, Araceli. Al principio mencionabas las siglas, que es la Y y la J. L. L. YL. La Y es de young, de joven en inglés. Así es. Y Young la L. lady. Así es. Es la pequeña mujer considerada como las siglas para identificarla en el diaxismo, que es Diexismo, ¿no? diaxismo, perdón, yo Sí. lo dije mal, que es entonces young lady, ¿es correcto? Así es. Y sobre todo se utiliza en telegrafía, cuando transmitimos en telegrafía. Ah, ok. Es que fue tan rápido que como que el cerebro como que no lo captó, pero ya Sí. ya lo entendí mejor. Perdón, Me- te interrumpí, Araceli. Sí, no, me gustaría nada más platicar rápidamente lo que es el diexismo para que lo entiendan mejor. Va, va. El diexismo se da tanto en radioescuchas como usuarios de la banda civil, como en los radioaficionados ya con permiso, ¿sí? En el ejemplo de los radioescuchas, que muchos empezamos como radioescuchas, yo como simple radioescucha, pues escucho las estaciones de onda media, las de FM, las de onda corta, las más fuertes que llegan, ¿sí? Pero para que uno sea considerado diexista es que uno escucha las emisoras más lejanas. DX es la abreviatura de diexismo, la D significa distancia y la X significa incógnita. Entonces es la distancia y la incógnita de hasta dónde vamos a escuchar una señal de radio o hasta dónde vamos ya como operadores a transmitir una señal de radio, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en onda media, en mi casa en Ciudad de México, he logrado captar estaciones de Cuba, de Estados Unidos, ¿sí?
en la madrugada, lógicamente. Como radio escucha, pues bueno, tengo ahí muchas tarjetas de estaciones de alrededor del mundo que uno escucha en onda corta. Las ¿sí? QSL. Las QSL. Las QSL famosas. Ya eres una experta. Sí. O también tenemos ya como radioaficionado operador ese intercambio de tarjetas, ¿no? Yo le mando la mía, el otro operador me manda la suya y con esto comprobamos que hicimos el contacto. Yo tengo tarjetas también ya como operador de todo el mundo, tengo algunos diplomas que en el video, que quienes vean el video pueden ver atrás de mí. Hola amigos, estamos estrenando canal de YouTube y al llegar a los primeros 1000 suscriptores haremos la rifa de esta hermosa pieza de radio. Es un radio de bulbos original, es un Philips modelo 72445 del año 1955. Está completamente original, tiene AM, FM, onda corta, se le puede conectar tocadiscos, todas sus funciones están al 100% de sus capacidades. Tiene ojo mágico. Para participar, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Muradi Museo del Radio. Los invitamos a seguirnos también todos los lunes en nuestro programa de radio Muradi Museo del Radio y Carlos Bermúdez Live a las 6 de la tarde, iniciando el 4 de enero en Radio Vital, 1310 AM. Los esperamos. Ahí está, Miros. Miros, ajá. ¿Sabes así qué? es. Yo sí sabía que era con una R, pero no sé por qué se me fueron 2 R's, mira. Miros, Ajá. y se me fue una R de más. Sí, disculpa, ahí va Disculpa, a estar chueco no, al no hay principio del problema. video. Va a decir Mirros. Arroz, carnal. Dicen, oye, ¿de qué parte de Sí. México eres? De Tampico, de donde es precisamente el arroz. Ándale. Allá nació este amigo, ¿cómo se llama? El que decía precisamente eso. Ay, no, no lo Arroz. conozco. ¿Quién Sí. es? Te voy a decir quién, Se Sí, llama. se me fue ahorita. Yo te voy a decir, Resortes. No, Clavillazo. No, Clavillazo tampoco. Es el que era muy galán, según él, Sí, Arroz. las películas. Ay, no ¿cómo se sé. llamaba? Mauricio Garcés. Mauricio Garcés. ¿Tú eres Sí, él era de ¿Tú eres de su barrio? ¿De la Roma o qué Eh, es? ¿De la Nápoles? No, ¿O de él qué? era de Tampico, Tamaulipas, del centro de Tampico, y yo Ah. nací en las orillas del río Pánuco. ¿Tú también eres de Tampico, Tamaulipas? Sí. Pues eres de Ah, mi Guadalajara. papá también es de Tampico, Tamaulipas, que paz qué bien. descanse. Él nació en Tampico, en el mero puerto de Tampico, Tamaulipas. Sí, su servidor también. Oye, pero te preguntaba, ¿de qué zona de la Ciudad de México vives? En la zona de la Villa de Guadalupe. Ah, sí, me dijiste por el otro día Sí. por teléfono. Qué bonito. Esa zona es Sí, sí. hermosa. Te felicito. Es una zona céntrica y está la Basílica, la Nueva y la Vieja. Y es una zona Así donde está es. la Merced, donde está Tepito, donde está la Peralvillo, donde está Hipódromo, donde yo viví en la Hipódromo Peralvillo una Sí. temporada, aprendiendo a ser alburero. Ándale. Vaya. Alburero, Sí. para hacer albures. Y Daniela Bedaño nos está haciendo comentarios tipo diexista, esos que no interpreto muy bien. ¿Qué significa 002 y la 011? Es el número que él tiene como socio en Radio Scouting. Él es el 002 y yo soy la 001. Bien, tienen claves Sí. muy geniales. Yo soy el 007. Ándale, sí, fantasía de mi amigo. Me dicen Ahí- huevón. En vez de James Bond. Vaya. No hemos salido al aire, no te No, está preocupes. bien, no me digas eso. No lo diría al aire. Perdón, es una broma juvenil. A todos los radioescuchas, discúlpenme. Y Ella es la otra cosa, 99. ya que caray, no me digan que Sí. me asusto. A ver, ¿Sabes ¿qué quién es la 99? No, ¿quién? De la gente 86. No. ¿Nunca lo de viste? la parodia del No. 007. Sí, de la parodia del 007 hay una gente del 99, tú eres la 99. Porque estamos hablando de las claves del diexismo. Sí, ¿por qué se usan claves en el diexismo? Porque el 73 ya lo tengo bien ubicado, me encanta, es muy bonito. Y todas las demás, es como me imagino que escribiendo sí es muy práctico tener claves como para resumir. Pero en el asunto diexista, ¿cuál es la utilidad o la finalidad de usar las claves? Precisamente es para eso, para resumir y tener una mayor velocidad en las comunicaciones. La gran parte de las claves que se utilizan vienen de las que se utilizan en telegrafía.
¿sí? Ok. Muchas, por ejemplo, el 73 es de telegrafía también, pero lo usamos entre nosotros ya también en fonía, ¿no? Es decir, cuando hablamos por el micrófono o incluso cuando nos mandamos mensajes en sistemas digitales, nos despedimos 73, que son saludos, ¿no? Pero originalmente muchas de estas claves vienen de la telegrafía y muchas otras también vienen de otros servicios que se utilizan como la aeronáutica o los barcos, por ejemplo, el código Q, que QSP, QSO, todo eso lo usamos los radioaficionados, pero también lo usan los pilotos, los barcos mercantes de guerra, etcétera. Hasta los policías, el 17, Margarito, mándame Sí, un 17, por aunque favor. el código 10 que se utiliza en la banda civil, Sí, sí lo utiliza, en México lo utilizó la policía hace muchos años, actualmente ya no. ok, Ya las corporaciones tienen diferentes claves, entiendo. pero en Estados Unidos todavía podemos escuchar en las comunicaciones de los policías el código 10, que vuelvo a repetir, es el mismo que se utiliza también en la banda civil. Por ejemplo, 10-4 es enterado, ¿sí? 10-88 son besos respetuosos generalmente a las YL, ¿sí? A las young ladies. Ok. Y sí, se utiliza el código 10 en la banda civil. Sí, yo lo usé muchos años, Sí. en las ambulancias también se usaba muchos años. Así es. Lógicamente en la policía, porque ahora se utiliza lo que es lo digital y otro tipo de ondas, se pueden utilizar otros códigos, pero el principio era el 10 era, aquí a tus órdenes, mi capitán, 10-4, me pongo a tus órdenes. Sí, Ok. exactamente. No, un 10-4 era, aquí estoy a sus órdenes, y luego, corte, teníamos que decir, como cortando para que el otro hablara, porque si no avisabas, Sí, a veces se queda uno esperando a ver, esperando acabó a que, de hablar o sí, qué pasó. tenías que decir corte Sí. o tenías que decir, pues vas tú. Cambio. Sí, En la cambio. tele es Sí. cambio. Sí, cambio y fuera. Y ya cuando dices cambio y fuera es que ya terminaste de hacer la comunicación con Las la claves. radio, porque nosotros teníamos lo que es el walkie-talkie, los radios que son en banda ancha y banda corta, pero la banda civil, que era la que más se usaba para patrullas, ambulancias, bomberos. Muchos bomberos también utilizaban claves. A partir del 10, todas las de incendio y que se utilizan actualmente en estos medios de transporte de auxilio, ¿no? Inclusive los militares tienen sus propias claves secretas para la transportación, la ubicación, que deben ser secretas porque si no yo sabría dónde están, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Aunque bueno, por ahí luego Se filtran. se filtran, sí. No, lo que iba a comentar, lo se, que iba, ríe, se ríe Juan lo- José. lo que iba a comentar es de que sí, en el pasado, incluso por ejemplo aquí en la alcaldía donde vivo, la Gustavo Amadero, Protección Civil en el edificio, bueno, de la entonces delegación, hoy alcaldía, tenía en sus oficinas de Protección Civil una estación de banda ciudadana que su servidor llegó a utilizar. Yo no trabajé para Protección Civil, pero pedían nuestro apoyo para el 12 de diciembre, que estando aquí muy cerca de la Basílica de Guadalupe, Claro. pues también muchas cosas coordinábamos por radio de banda civil, sobre todo las peregrinaciones. Hasta la fecha, cada 12 de diciembre en el canal 9, que es el canal de emergencia, logramos escuchar en esas fechas cuando van comunicándose las peregrinaciones. Sí, y son de 5 millones de habitantes. No estamos hablando de 3 personas. Son peregrinaciones de millones y millones antes de la pandemia. No sé cómo esté ahorita en este último 12 de diciembre, pero los anteriores a mí me tocó vivir peregrinaciones de toda la República para el 12 de diciembre, mayores de 5 millones de personas. Así es. Para ir a ver a la Basílica. Vaya. En el 2019 tuvimos 9 millones de visitantes. Cierto. Así es. Para el 2020 bajó Sí. mucho porque estuvo cerrado. Sí. Solamente dejaban pasar al atrio y no dejaban pasar a la basílica. Por la Y, pues, pandemia. vamos a ver. Así es. Y vamos Sí. a ver este año cómo se lleva a cabo. Pero no te vayas Pero- tan lejos, perdón que te interrumpa. Sí. Casi llegamos a 9 o 10 millones cuando vino el Papa. ¿Te has de acordar? Ah, no, sí. Ahí sí rompimos récord. Juan Pablo II llenó plaza con no sé cuántos millones. Creo que llegamos a 10 millones de peregrinos. Así es. aquellos Yo que- ya era uno de esos porque Sí. era adolescente, pero ya andaba ahí. No, claro, eres joven y bello, pero fíjate, acá en Jalisco tenemos a la Zapopana
y tenemos otros Sí. muy altos de Jalisco, que también tenemos acá 3 grandes vírgenes, pero la guadalupana de la Ciudad de México, en la Villa de Guadalupe, no se dice fácil llegar a 10 millones en una peregrinación. No, hay muchísima gente. Sí, 10 Se me mil- hacían mucho cuando decían 5, pero 10, wow. No, llegamos a Juan Pablo II, 10 millones. Vino aquí a Jalisco, ¿no convocó tantos o sí? Sí convocó, pero nosotros en población somos 7 millones. Entonces, cuando él vino teníamos que haber sido 5 o 4 millones. Me tocó que me cargara. Ándale, Pero ¿quién, yo Juan era una Pablo bebé, II? sí. ¿Tienes foto? No, pues no. Ay, sí no se acostumbraba, ¿verdad? No, pues no. Ay, no sé, el mundo Yo era soy, diferente. yo soy tío abuelo y mi nieta sobrina. Quiero decir que tengo una foto de ella donde el Papa Francisco la está cargando. Guau. Allá en el Vaticano, allá en Roma, le tocó a ella que la cargaran. Ya está más grandecita, pero era una bebé hermosa Yo que era bebé Francisco, sí, también era cuando bebé. pasó todo eso que pasó. Qué historias, qué historias. Oye, platícame, cuando vienen las peregrinaciones y ustedes escuchan todo esto, ¿es para auxiliar a la gente? ¿Es lo que ustedes usan en la banda civil? Así es para auxiliar, para ir controlando también, por medio de la radio, sí, pero sobre todo para auxiliar, ¿no? Para casos de emergencia, de urgencias, y en aquellos tiempos, bueno, pues era protección civil con los paramédicos, Claro. coordinándonos con la policía, etcétera. Hoy en día eso desgraciadamente ya no existe por parte del gobierno, pero por parte de nosotros lo seguimos haciendo, ¿no? Claro. En este Radio Club, como estamos ubicados todos aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, pues los 12 de diciembre, exceptuando lógicamente el del año pasado, sí tenemos alguna participación, pues más que nada de apoyo también a los peregrinos, ¿no? Sí, que le platico a la audiencia que si no sabe, los auxilios es que hay mucha gente camina hincada, entonces llega a romperse y a lastimarse las rodillas de por vida en algunos casos. Sí. Otros que pero andar de días llegan desnutridos, desmayados, les llega a tocar hasta diabéticos, enfermos de urticaria, no saben todas las enfermedades que traen en camino porque vienen caminando por días y llegan ahí casi deshidratados y desnutridos. Entonces estos señores les salvan la vida a todo esto. Pero el más grande índice de accidentes en este caso es de la multitud. La misma multitud se lastima entre ella misma. Yo lo viví de otra forma, pero un taconazo o un zapatazo o un botazo te lastima un callo. Entonces, y hay gente que llegaba con los pies, se dice pies, sí, porque son 2, pero pies, pero totalmente ensangrentados. Vaya. Por las malas chanclas, los malos tenis, los malos zapatos. ¿Te parece bien si vamos a unos mensajes y a unos comerciales? Va, me parece Vamos perfecto. a unos pequeños comerciales y regresando te tengo una pregunta personal, a ver si me puedes ayudar, Juan. ¿Y qué nos ibas a preguntar? Bueno, ¿qué le ibas a preguntar? No, Juan a José? ratito que regresemos, quiero que los radioescuchas de AM lo escuchen. Estamos ahorita fuera de la radio y esta pregunta es personal dentro de la radio, pero ya adentro aquí en las redes sociales, platícanos, ¿en qué año naciste? Yo nací en 1971. Ok, entonces sí te puedo hacer la pregunta. Estás dentro de la edad que te puedo hacer Qué la pregunta. tan misteriosa. Qué caray. misteriosa, vas a ver qué padre. Y platícame, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en la tierra de mi papá, que es Tampico, Tamaulipas? Viví de niño, salí de ahí como al año de edad, pero después regresé como a los 35 años y estuve trabajando ahí alrededor de 7 años en la policía. En tu tierra. En tu Así tierra es. natal. ¿Y regresaste a la Ciudad de México cuándo? ¿Cuánto tiempo ya tienes en la Ciudad de México? Tengo ya de regreso a Ciudad de México aproximadamente unos 9 años. ¿Y qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿De qué vives? Soy maestro universitario, Wow. de licenciatura y también de posgrados, y soy ¿Se puede instructor saber en qué escuela? Son escuelas particulares, es que son varias, hay una en Cancún, otra en Tecámac. ¡Wow! ¡Qué padre! Se valen los nombres, yo pago el Estoy comercial. en la Universidad de Policía, estoy colaborando como mentor policial también. ¡Wow! ¡Qué bonita carrera! Sí. Un gran... ¿Qué, comandante? Llegué a ser jefe de grupo, nada más. Jefe de grupo. No, Eres sí, jefe no de llegué gru- hasta sí. Sí, eres jefe de grupo policiaco y actualmente te dedicas a capacitar y eres una persona que eres docente dentro de la educación de lo que es la seguridad pública. Sí, porque tengo mi carrera en Derecho, Wow, abogado, como decías tú. tengo maestría, doctorado y también tengo un técnico superior en Seguridad Pública.
Por eso me ganas en el hablar, mi amigo. Te felicito muchísimo. Qué preparado. También fui locutor. También fue locutor. Sí, Muy bien. sí, me dijo. Sí, Platícanos en dónde. En el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio México Internacional. Radio México Internacional, una gran estación de radio allá en México. Yo Qué tengo bonito. dudas por el asunto de Radio Scouting. ¿Qué relación, qué tanta relación es con este rollo de los scouts que todos conocemos? Está conformado este radioclub, digámosle, en un 99% por scouts. Porque Y la idea es de que difundir precisamente la afición a la radio en los scouts, basándonos en que el movimiento Radio Scouting es a nivel mundial y existe desde hace ya muchos años. a ver, creo que Araceli hizo una gran pregunta. ¿Por qué Radio Scouting? De mis 3, yo fui scout en mi época de niño, me vestía con mi uniformito y lógicamente en mi grupo sí sabíamos lo importante que es la radio, pero más la mochila y el cuchillo. Pero a ver, platícanos y contéstale a Araceli la pregunta de por qué es tan importante la radio, en este caso para los Radio Scouting. Bueno, aparte de que les comentaba, el movimiento de Radio Scouting ya tiene muchos años. Nace durante los Jamboree, que son las reuniones mundiales de scouts. Empiezan algunos pocos radioaficionados scout que existían en aquel tiempo a poner su estación y transmitir también lo que sucedía dentro de ese Jamboree mundial de scouts. Esto va creciendo y hasta la fecha, cada octubre de cada año, se celebra lo que conocemos como el JJ, Jamboree on the Air y Jamboree on the Internet, donde es una gran reunión de los scouts a nivel mundial, pero por medio de la radio y ahora también por parte de Internet. Y aquí es donde muchos de nosotros que formamos parte de este movimiento de Radio Scouting, pues participamos año con año con nuestros equipos de radio, enseñándole a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, cómo se utiliza, sus orígenes, cómo está conformado, los sistemas de transmisión diferentes que existen y que utilizamos, etcétera. Muy interesante. Yo he tenido a mis chicos en grupos de scout desde que estaban bien chiquititos. Es el tercer grupo que pasamos en scout aquí en Guadalajara y en ninguno nos han hablado de nada relacionado Es con que están chiquitos. la radio. No, pues ya tengo uno casi de 18 años. Ay, qué tengo raro. de todas las edades. Entonces, No, 18 años ya. ya tengo uno que este año, en un mes, cumple 18 No, años. dile ahí al grupo de los scouts que les hace falta la parte más importante de comunicación en los Sí. scouts, porque un scout que no tiene radio y que no está comunicado puede haber una tragedia, una pérdida y un lost, como le dicen, una lost, I am lost, estoy perdido. Así es. Nosotros hemos colaborado con algunos grupos dándoles cursos de radioafición para que, aparte de que se interesen y se hagan radioaficionados, tengan su avance, me parece que es en tecnología. Así es. Vaya, Sí. sí me sí. encantaría como hacer este acercamiento de los grupos aquí locales con ustedes, porque no existe, o al menos yo no estoy enterada, y sí debería estar enterada, de este tipo de relación de los scouts con la radio aquí cerca, Claro, pues, de y es a mi nivel zona. mundial, Araceli. Sí, de hecho, tengo como la información de que los scouts están muy presentes, incluso en estos concursos del radio de galena, hacer tu propio radio, no de galena, tus radios de cristal. De cristal. Y la participación scout como muy presente, pero aquí en mi zona no me ha tocado que ni siquiera estén enterados o que nos hagan la propuesta, la invitación o como agrupación decir, nos vamos a participar en tal evento relacionado con la radio. No, andamos como frillones en el asunto. Cámbiate de parque. Ya llevo 3 parques, entonces sí me gustaría Cambio de como parque. hacer más de este tipo de relación, a lo mejor acercándonos con ustedes, creo que sería buen vínculo. Claro, Sí. buen Por negocio. supuesto, Claro. por supuesto, y los apoyamos en lo que sea más posible. Excelente. ¿Ya Me puedo hacer la encanta. pregunta? Sí, adelante, Carlos. Es una pregunta personal, no sé en dónde estabas, en qué momento estabas ubicado, pero platícanos cómo viviste con todo esto que has hecho como policía, como diaxista, como comunicador en la radio. Aunque sé que es una tragedia, quiero que nos platicas en ti cómo lo viviste platicando de la radio en el 85, en el temblor de la Ciudad de México. Platícanos un poquito de eso. Efectivamente, sí me gusta a veces platicar de esto porque es precisamente en el 85, con el terremoto, cuando descubro la banda civil. ¡Wow! Yo desde mucho antes ya era radioescucha, yo tenía un equipo viejo de esos de radio AM, FM, onda corta, televisión, que venía todo en un solo mueble, Sí. que me lo regaló un tío.
yo ahí escuchaba onda corta, escuchaba Radio Habana Cuba, la BBC de Londres, todas esas emisoras por onda corta. Pero cuando se da el terremoto del 85, yo iba en tercer año de secundaria. Estábamos en la casa con mi mamá, con mi hermana. Mi padre, como marino, no estaba en México, estaba en aquel tiempo en Tampico precisamente. Y cuando se da el temblor, la emergencia, todo, revisan el edificio donde vivíamos, muy cerca aquí también de la Basílica. Siempre ha sido esta zona donde me he movido en Ciudad de México. Y cuando regresamos a la casa, yo prendo el radio de onda corta para escuchar las noticias, pero me interesaban las noticias que daban en otros países sobre México, ¿no? Que había desaparecido. Así es. La primera noticia. Que no había comunicaciones. Y que exacto. todo México, toda la Ciudad de México había desaparecido al 100%. Esas eran las noticias. Exacto, exactamente. Sí. Y moviéndole al dial, empiezo a escuchar otro tipo de transmisiones que yo decía, a ver, esto no es una estación de radio normal. ¿De qué se trata? Y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar, y eran precisamente servicios de emergencia. Pasaban teléfonos, estaban contactando incluso con gente de otros países. A veces yo escuchaba el del otro país, a veces no, porque no tenía unas grandes antenas en aquel tiempo como puedo tenerlas ahora. Claro. Pero empecé a escucharlos, y yo pensé que eran comunicaciones de gobierno. Entonces hasta tenía miedo de escucharlas, pues yo era adolescente, ¿no? Sí, eras un chamaco, claro. Pero fui escuchándolos durante todos esos días que duró la emergencia del terremoto. Muchos. Y descubrí que eran comunicaciones de ciudadanos comunes y corrientes, y descubrí que eso se llamaba banda civil o banda ciudadana. Sí, y sí, efectivamente me tocó vivir el terremoto del 85 y del 17 aquí en Ciudad de México. Por eso te pregunto, porque de ahí nacieron todas estas bandas que ya existían como parte de informativa, pero no en México como parte trágicamente en un terremoto, en una cosa que realmente, mira, yo lo voy a decir como es, la gente pedía ayuda porque con eso se comunicaba, escuchaba que estaban pidiendo ayuda y localizaban gente inclusive por su radio prendido, así, porque tenían forma de localizarlo con todo y perros traídos de partes del mundo, y los que nacieron son los topos famosos, ¿sí? No, sí. Así es, nacieron los topos, y lógicamente fue, yo sé, un desastre terrible, pero la radio fue de gran importancia, y luego a los 33 años la réplica, exactamente casi a la misma hora, el mismo día, vuelve a haber un pequeñote movimiento en la Ciudad de México, otra tragedia ahí de susto, más que de muertes, de susto. Pero, ¿qué pasó en la segunda etapa? Ya estabas más grande. ¿Qué pasó en este? Así es. ¿Qué hiciste tú con el radio en ese momento? En ese momento, precisamente cuando comenzó a temblar en el 2017, sí. yo iba llegando a Indios Verdes de dar clases en una universidad de Tecámac. Sí. Y me toca el terremoto. Estaba yo a medio kilómetro de la casa, no había transporte, me eché a correr rápido a la casa. Claro. Llego a donde vivo, me encuentro en la calle a mi mamá, que ya andaba buscándome, y iba a ver a mi hermana, a mi sobrino, etcétera. Sí, y bueno, ahí ya más tranquila la situación, y es algo que está dentro de un protocolo que tenemos nosotros como radioaficionados también, de que primero tenemos que ver que estemos bien nosotros y los nuestros, para poder ya con más tranquilidad y dedicarle más tiempo a transmitir y apoyar por medio de nuestros equipos de radio. ¿Qué transmites, Juan José? ¿Tú qué transmites en ese caso de una emergencia? Generalmente ponemos nuestra estación de radio a la disposición. Hay redes de emergencia de radioaficionados en diferentes bandas. Hay una muy conocida en México, que es la de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, en la banda de 40 metros. 40 metros. Sí, también la de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, también en la misma banda de 40 metros. ¿Por qué en esa banda? Porque esa banda durante el día y gran parte de la noche, la propagación está abierta a las comunicaciones nacionales, y en la noche abre a las internacionales. Entonces, por eso se utiliza mucho esa banda, para contactar y poder avisar de que toda mi zona se encuentra bien, y poner nuestra estación al servicio de que si se quiere localizar gente, familiares,
por ejemplo, una familia en Guadalajara que tenga un familiar en Ciudad de México y el teléfono está caído, el celular no funciona. Bueno, por medio de un radioaficionado de Guadalajara, que hay muchos, nos contacta a Ciudad de México y hacemos ese enlace. Es un ejemplo de tantas cosas que podemos servir. Una triangulación de comunicación entre ustedes, Guadalajara, Puebla, el mismo Ciudad de México, para dar auxilio a los que estén viviendo una tragedia ya bajo tierra, ¿no? Es lo que les comentaba, esas comunicaciones, digámosle, normales o más comunes, más populares, se caen en estos casos, ¿no? Sí. También en Tampico, aunque nunca me tocó vivir un huracán, no entra un huracán desde los años 50 a esa zona, pero sí me tocó inundaciones por lluvias y todo esto, y muchas comunicaciones suelen caer por fuertes vientos con los famosos nortes, vientos fuertes, y este tipo de comunicaciones como la banda ciudadana, como las frecuencias asignadas a radioaficionados, pues nosotros sin necesidad de tener corriente eléctrica, con el acumulador, por ejemplo, de un vehículo podemos echarlos a andar los radios. Sí, con una batería inclusive, ¿no? Así es. Con un acumulador que es una batería, sí, que es conocida como acumulador, acumula la corriente, se ponen los cables rojo y negro para que podamos tener esa corriente de transmisión simplemente quitándosela al coche, ¿no? Así es. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero con eso puedes tener luz en tu propia casa. Perdón. Así es. Dinos. Sí, me gustaría comentar que precisamente esa es otra fase del ser usuario de banda civil, radioescucha también y radioaficionado en general, la parte de las emergencias. Hoy tuvimos un mega simulacro, se supone que fue nacional. Aquí en Ciudad de México lo vivimos muy fuerte por la cuestión de los terremotos, y en el canal 8, en la frecuencia 27055, y en una frecuencia de VHF en el segmento de uso libre de la frecuencia, si no recuerdo, 136.025, estuvimos los del Radio Club precisamente haciendo una coordinación de comunicaciones de emergencia, sí, como parte también de este megasimulacro. Claro. Y me mandaste unos audios muy importantes de que nunca faltan los que en los simuladores no respetan los protocolos y las instrucciones de autoridad. ¿Qué quieres decir con eso, mi amigo? Ese audio que mandé es de una frecuencia de Policía de Ciudad de México. No grabé, grabé más, pero no difundí más que ese segmento, porque es precisamente donde un policía dice que hay una secretaria que no quiso salir del edificio, que porque su jefe le dijo que no lo hiciera, y el comandante de ese policía le dice que no, que es un simulacro, pero en una cuestión verdadera tiene que salir, ¿no? Y tienen que salir todos, sin excepción. Sí, porque los simulacros no es para, dice que no lo voy a hacer porque es un simulacro, están obligados a hacerlo como si fuera un acto real. Déjame ver si puede, no puedo sacarlo al aire, no traje mi bocina, porque me pasó audios de 13 segundos. Realmente. El otro es un llamado que yo hice precisamente en Banda Civil, haciendo un llamado a los del Radio Club a reportarse sobre los sucesos en el simulacro. A ver si lo podemos sacar, déjame ver si se puede escuchar. El día que sea una emergencia, negativo de que se tenga que quedar, ahí hacerle la observación que debe de acatar las órdenes, tanto de protección civil, es por el bien de ella. Eso es lo que nos estaba explicando Así ahorita, es. de que no quiso hacer caso, y el segundo es una transmisión tuya. CQ. Esa es la 10DX001 de Radio Scouting. Alguien que se reporte en este mega simulacro, adelante. Quiero decirles que esto es en vivo, esto fue el día de hoy a partir de las 10:11 de la mañana. Es un simulacro que se hace en la Ciudad de México. Este es el primer simulacro nacional 2021 en la frecuencia 136.025 de la V chica HF de FM y en la 26.05 de la CB de la AM. Radio Scouting en la CQMX presente 21 de junio. Hoy fue esa gran simulador, el primer simulador por esto de los terremotos.
Sí. Y despedirnos de este programa, yo agradeciéndote, Juan José Mirós, con una sola R, que regreses. Este es tu programa, somos los anfitriones, pero es tu casa. Esperemos que regreses pronto para seguir platicando contigo, porque eres una persona que tiene mucho que hablar, mucho que decir, Sí, y muchos temas que podemos tocar y que lo podemos volver a invitar. Nos vamos, Araceli. Adiós, Carlos, adiós, auditorio, adiós, mamá, papá, que me están oyendo, espero. Sí, adiós, adiós, señores, adiós, papá de mamá de Araceli Santana, y a todos los que nos están escuchando. Suscríbete a nuestro canal y da clic en la campanita. Encontrarás entrevistas a artistas musicales, cantautores y compositores que nos hablarán sobre su trayectoria artística y su día a día. Una semblanza llena de experiencias que sin duda se transmiten desde el corazón.